Bueno, gente, una vez más nos encontramos aquí en Misión Aventura Argentina con Alejandro y con su servidor Pablo. Alejandro, hoy vamos a ver, en Misión Aventura Argentina vamos a ver cuchillería. ¿Sí? Contanos qué estoy teniendo yo en estos momentos aquí en mi mano. Bueno, este es un cuchillo Glock. Bien. Desde mi punto de vista, este es un cuchillo netamente de supervivencia táctica. Con un perfil militar, una hoja que tiene un estilo de... rememora de las hojas de los sables de bayoneta, el material, la construcción, todo es un cuchillo de combate, vamos a llamarlo. Bien, perfecto. Pero también sirve para la otra supervivencia. Es decir, es de supervivencia táctica, pero es para supervivencia. Porque también se puede adaptar a todos los usos fuera de un territorio que fuera hostil. Bien. Y al revés, desde mi punto de vista, es un cuchillo de supervivencia práctica, pero que también se adapta a la supervivencia táctica. Es decir, que pueden cumplir o intercambiar los roles. Pero para hablar de este tema, yo te propongo que mejor vayamos a la casa de un amigo que es un experto en cuchillería y tiene una colección de piezas fantástica que va a deleitar los ojos y nos va a sacar todas las dudas. Me habías comentado de eso. Bueno, vamos entonces. Vamos para allá. Perfecto. Cerca, dos cerros más ya llegamos. Dale, vamos entonces. Vamos. Bueno, contame, ¿a qué se debe tu ¿Sabes tu por visita? qué he venido? Bueno, Contame, mira, esto era el ejército de Güemes, del ejército del norte. viene bien Una cosa muy interesante. para las fechas patrias que estamos Para viviendo. las fechas patrias. Y este del ejército de Roca, una cosa maravillosa. Contame. Bueno, mira, estábamos con Pablo charlando ayer y surgió una duda entre filosófica y táctica, ¿no? Porque yo tenía un cuchillo, estaba tirando un cuchillo de un Glock. Ajá. Y empezamos a filosofar sobre si ese cuchillo es de tipo militar táctico o es de supervivencia.
Entonces tenía otro cuchillo, tengo un Herbert que también le mostré. Bueno, para mí el Glock era un cuchillo táctico y el otro era supervivencia. Pero digo, Pablo, mejor vamos a hablar con alguien que sepa, Pero, con el escúchame, experto. pero sos bienvenido. Y por eso nos vinimos los dos para acá. Acordate que la hoja de Glock viene del Boker de ¿Eh? 1948. La hoja esa que después se trasladó, porque tenía la fábrica en Estados Unidos Ujú. y en Alemania. Se trasladó, el FAL tiene la misma hoja. Son hojas de combate, Bueno. hojas de bayoneta. Pero vamos a charlar. Vamos a ahí, buscarlo, tengo muchas vamos a cosas buscarlo que Pablo contar. y nos Pero muestra y totalmente, le damos el punto. Totalmente, ¿eh? vamos a tomar unos mates Da- con el amigo da- Pablo. Bueno, mirale, estos son algunas muestras de cuchillos que tenemos acá, que tengo en mi colección personal, que es vamos a tener, acá hay de todo y para todos los gustos, ¿no? Y las distintas conformaciones o estructuras y usos de los cuchillos. ¿Qué querés saber, hermano? La duda o el primer punto que plantea la disyuntiva era cuáles son las diferencias entre un cuchillo táctico, o podemos llamar también de tipo militar, que usaría un operador táctico o un comando, y un cuchillo de supervivencia. Bueno, antes que nada te digo que hay que despegarse de esta idea de Hollywood del cuchillo de Rambo, que es de supervivencia, y también del cuchillo de MacGyver, como tenemos esta muestra, esta Victorinox que tiene toda clase de elementos. Si nosotros hablamos de cuchillo, pretendemos, cuando hablamos de cuchillo de supervivencia o táctico, pretendemos que antes que nada que el cuchillo nos sirva para sobrevivir. Entonces el cuchillo se tiene que adaptar a la zona. Por otro lado, el cuchillo es una herramienta y tiene usos limitados, porque obviamente un cuchillo de gran porte que me sirve para cerrar huesos, para cerrar madera, para hacer un refugio. Me lo imagino de supervivencia. Bueno, así viéndolo. Vos fijate, ¿No? fijate, Alejandro, que por ejemplo depende del lugar. Porque este es un cuchillo, un facón de supervivencia de la gente Claro. de un tipo que trabaja en el campo, que necesita carnear. Antes que nada, esto sirve para matar un animal, con esto no lo vas a hacer. ¿no es cierto? Pero otra Esto sirve cultura para y cortar, otra... exacto, depende. Por eso, Entonces, hay que aclarar primero dónde querés sobrevivir o qué es lo que pensás claro, que tenés que hacer. Sería supervivencia táctica y este sería Supervivencia práctica. Práctica, Que exactamente. es el para vivir Esto va para normal. la selva y esto va para el campo. Si vamos con esto a matar una vaca, esto no entra en una vaca bajo ningún punto de vista. Claro. Necesita el largo para llegar al corazón. Claro. Necesito para carnearlo. Y en líneas generales, cuando buscamos un cuchillo de supervivencia que sirva para todo, que pueda, que no sea lo mejor en nada, pero que tenga virtudes para cumplir la mayor cantidad de funciones en la supervivencia práctica y táctica, para las dos. Antes que nada, tenés que saber que tiene que ver con la destreza del que usa el cuchillo. Como toda Claro. herramienta, ¿no es cierto? Pero básicamente hay que pensar en el entorno. En el desierto, donde no hay madera, yo no necesito un cuchillo
que sea para cortar o achar una madera, porque no voy a tener. En la selva necesito aserrar. Acá en el desierto esto no me sirve para nada. Necesito un cuchillo de pala ancha para poder cavar, para hacer un refugio, para buscar agua. En la selva, un cuchillo que es plano, que es para cavar, no me sirve. Yo necesito algo que sea para hacer un refugio. Alto, en la selva se hacen refugios en la parte alta. ¿No es cierto? En la parte alta necesitas aserrar. Este también Pero se me ocurre. básicamente, Este se me ocurre de supervivencia. sí, todos estos que tenés acá son de supervivencia, pero fíjate una cosa. Este cuchillo pequeño es de supervivencia, un cuchillo Marco Polo alemán, que el pensamiento es el siguiente. Fíjate, tiene el silbato, ¿no es cierto?, con las distintas tonalidades para que pueda ser escuchado. Tiene todos los elementos adentro para pescar y para hacer una curación de emergencia. Tiene para hacer cartografía y tiene una brújula. En la parte de plástico, esto es importante. ¿Cómo vamos a tener una brújula en un cuchillo metálico? No se puede, tiene que ser la parte de polímero porque el metal va a modificar va a modificar, exactamente. Entonces esto tiene en la funda y tiene las medidas para que vos puedas hacer una pequeña cartografía. Tiene una lupa. Tiene una lupa, tiene para tanza. hacer fuego, tiene una tanza, tiene todo esto. Este cuchillo, fíjate, tiene para hacer fuego, tiene una pequeña lanza, y a esto me refiero. Hay gente que utiliza el cuchillo de supervivencia para hacer lanza. A veces no es un cuchillo de supervivencia el que necesitas, sino combinar 2 o 3 cuchillos. Porque, exacto, no se lleva un solo cuchillo. Cuando uno pretende que algo le pueda salvar la vida, tiene que hacer combinación. Sí, esto sirve para pescar y sirve para lanza, por ejemplo, fíjate vos. Y ya en sí mismo es un cuchillo. Y ya, por supuesto, aparte es un cuchillo. Además, tenés para hacer una gomera, fíjate, si vos necesitas, con todos los elementos. Porque vas a matar, con la lanza no vas a matar un ave pequeña, esta es una gomera, ¿no es cierto? Y también tenés, fíjate en este caso, este cuchillo que se hizo muy poco para convertirlo en una ballesta, si necesitas. Este ya es el cuchillo de Robin. Este es un cuchillo de supervivencia. Fíjate, con esto. Pero ¿qué pasa? Fíjate el tratamiento del cuchillo. Es un cuchillo con un tratamiento de cromo, vanadio, molibdeno, endurecido. Es un cuchillo muy importante de la marca Nieto, de los años 70, que tiene los dientes para aserrar madera, no hueso. Los dientes estos que son como punta de lanza son para madera, que es un serrucho. Es decir, los dientes planos. Claro, cuando alguien va a elegir un cuchillo de supervivencia, tiene que tomar en cuenta qué tipo de dentado tiene. Tiene que saber dónde va a sobrevivir, dónde piensa él que va a sobrevivir. Porque esto, te vuelvo a repetir, no me sirve en el desierto. Esto, por ejemplo, esto es para cerrar huesos. Fíjate que es diferente el dentado. El dentado es plano y esto es de sierra, de serrucho. Son diferentes. Y los dos tipos, no hay cuchillo que tenga los dos tipos de... No hay cuchillo, hay un cuchillo de dentado compuesto que tiene doble, como el Glock, por ejemplo, que realmente no tiene una utilidad. Porque esto no puedes hacer madera, no puedes hacer metal, ni tampoco puedes poner la marca Glock. Pero bueno, es más o menos para todos. Más o menos para todos. O sea, poco de mucho y mucho de nada. Este sería, yo lo veo, sí. a mí me da la sensación de que es un cuchillo táctico, militar. Sí, es un cuchillo táctico militar porque fíjate una cosa, en 1948 la marca Boker, que estaba en Alemania y en Estados Unidos, diseñó esta hoja, que es la misma que usamos en Glock y es la misma que usamos en Vietnam, fíjate, en la hoja de la bayoneta del M16 y la misma que usamos en las primeras y todas las bayonetas del FAL, mira, esta es la del FAL 1, mira, toda es la misma hoja. Puedo mostrar. En realidad el origen es el Boker de esto. El ¿no? FAL, Mira, todas. El M16, el Boxer y el Glock. Exactamente, acá tenés, y esto es de 1948, mira. Todos llevan una hoja tipo puñal. Todos llevan una hoja de bayoneta. De bayoneta. Porque el propósito... Bueno, además son engarzadas como bayonetas. Claro, pero el propósito de esto es la de producir una lesión punzante, no la de cortar. No es un cuchillo con el cual el soldado abría su comida. Si no ellos llevaban aparte abrelatas. Sí. Ellos no usaban esto para esto. Esto era una lanza, por eso es un cuchillo bayoneta. Servía para el combate mano a mano o para ponerlo en el fusil y hacer el esgrima de fusil. Sí. Exactamente. Ahí tenemos una diferencia. Estos son cuchillos de tipo militar. Son para combate. O de son origen cuchillos de combate. exacto. Supervivencia práctica
no tienen supervivencia práctica porque no son aptos incluso, ni siquiera el Glock, para poder ejercer una presión y torcer, por ejemplo, algo y abrir. Son cuchillos para penetrar. Exacto. Si intentamos nosotros hacer una palanca en supervivencia para abrir una madera, hacer un refugio, lo quebramos. Acá estoy viendo un cuchillo que me llama la atención porque tiene un logo que a los amantes de las armas no les va a pasar desapercibido. Este es un cuchillo Colt, como estábamos viendo el cuchillo Glock, sí. Este es un cuchillo Colt. Así es. Esto, ¿en qué categoría entra? ¿Es supervivencia? Es un cuchillo en pura sangre. Parece medio espacial. Bueno, fíjate una cosa, vas a notar que los cuchillos son integrados. Es decir, por lo general, por ejemplo, este cuchillo que habíamos hablado, vos tenés la integración de los elementos que pudieras necesitar en la vaina. Observa, tenés el elemento en la vaina y además tenés la integración de todo lo que hay en la funda. Es integrado. Sí, este es un supervivencia. Eso es supervivencia neto, en pura sangre. Pura sangre de supervivencia práctico y táctico. De uso militar también, porque obviamente sirve para combatir también. Así que si yo tuviera que llevar un solo cuchillo, en esto tenés todo. Me inclino a un cuchillo incluso que tiene masa, que puede también tenés todo. Este cuchillo es un cuchillo de supervivencia, de campamentismo. Es un cuchillo de cazador. Perdón, de cazador directo. ¿Por qué? El cuchillo tiene la forma específica para cortar una presa, para desollar, este es un desollador, o sea, se hace una apertura en la presa, se la cuelga la presa, se engancha esto y se baja. No se rompe el cuero. No se rompe el cuero y se abre como si fuese un cierre. Y el dentado este tan particular es para hueso, no es para madera. Es un dentado de hueso. ¿Te das cuenta cuando te decía el dentado de madera es con terminaciones de serrucho y el dentado de hueso es un dentado plano, con poca salida de los dientes, sino que es como un cuchillo que además ayuda. Y si yo, en una situación de supervivencia que para nosotros es bastante común, trabajando con cuerdas, que haya que cortar una cuerda en un momento bajo mucha presión y que no pueda fallar el cuchillo. ¿Hay alguno de los cuchillos de supervivencia o militares es más apto que otro para uso? Las cuerdas se cortan en 3 circunstancias: en tensión, en relajación o en cantidad. ¿Qué significa? Que si yo tengo una cuerda en tensión, yo no voy a cerrar, sino que voy a poder pegar un golpe para que se corte. Tiene que ser un cuchillo de gran filo y de gran porte y peso, que pueda permitirme con un solo hachazo, si quedas colgado haciendo rapel, cortar la cuerda, porque no vas a tener tiempo de estar así o incómodo. Tal vez tengas un solo machetazo para cortar, por la urgencia, porque te cuelgas y cortas y caes, o no, ¿no es cierto? La cuerda que está suelta necesita de un cuchillo muy afilado. ¿Por qué? Afilado y largo, porque y que no tenga sierra, porque el corte va a ser a lo largo, exactamente, con vaivén. Más trabajo. A lo sumo, como este cuchillo puede tener un pequeño dentado que ayuda al final para desgarrar la cuerda, como este cuchillo que es un acto de supervivencia, que tiene para cerrar huesos y para cortar justamente ese tipo de material. Y cuando es en cantidad, cuando la cuerda son 3 o 4 cuerdas podría juntas, ser una red, por como ejemplo, podría ser enganchado en una red en un curso de agua. El cuchillo debe ser pequeño, con filo completo, como por ejemplo este sector, filo redondeado. Claro. Y siempre volvemos al mismo dilema. Yo tengo un solo cuchillo, no puedo llevar 3 cuchillos. Cuando yo llevo un solo cuchillo, ¿cuál llevaría para supervivencia? Bueno, volvemos a lo mismo, es decir, tengo que saber dónde voy a sobrevivir, cuál es la geografía que voy a tener y conocer el lugar. Yo difícilmente puedo decir, me voy al desierto de Atacama y si se me rompe la moto ahí, ¿qué como? ¿Qué hago ahí? ¿Qué llevo? ¿Cuál es la señal? Tengo que conocer el terreno para meterme. Esto es una cuestión de estrategia. Nadie cae de pronto, se despierta y dice, estoy acá y no conozco, estoy en otro planeta. Siempre alguien va a estar apto. Acá estamos en una geografía de monte. Exactamente. Entonces siempre vamos a buscar cuchillos aptos para monte, porque acá hay vegetación, hay ramas, hay cuerda, hay pescado, hay caza. La principal tarea y la principal necesidad en el caso de supervivencia son 3.
Una, el refugio. Otra, la captación, identificación. Así vos tienes que tener algo para hacer humo, para que te puedan ver, que lo vas a hacer de noche, ¿no es cierto? Y si lo vas a hacer de día, para que se vea el humo. O lo vas a hacer de noche, algo que haga llamas, no que haga humo, porque el humo no se ve. Bueno, necesitas llama de noche, luz, y necesitas humo de día. Y la otra es el poder cazar para comer. Exacto. Por eso te digo que muchas veces no es un cuchillo de supervivencia, sino la integración. Es decir, puedes llevar un material de estos con un cuchillo de estos, que con esto vas a hacer cosas. ¿En qué categoría práctica entraría una Victorinox que tuviese muchos usos? Esta categoría es una herramienta de multiuso que puede ser aplicada a supervivencia, porque en este caso, este modelo, hay miles de modelos, este modelo, fíjate vos que también trae el silbato, también trae la cuerda, y trae todo el equipo, el espejo y todo el equipo, mira, de supervivencia que vos puedes hacer para pescar. Te vuelvo a repetir, si voy al desierto no voy a pescar, o sea que yo no necesito este equipo. Observa, vamos ahí, mira, y tienes una sierra pequeña, equipo de pesca y equipo de botiquín. Tienes todo. O sea, contempla en la Victorinox. Esta Victorinox está pensada para que vos puedas hacer un evento de supervivencia y de rescate. Fíjate que también tiene los dos silbatos, que es una curiosidad. El silbato marítimo, que es agudo, y el silbato de bosque, que contempla las distintas calidades o frecuencias, ¿no? Conociendo otra de tus especialidades, te voy a hacer una pregunta que yo sé que me vas a contestar. Sí. En el caso de una herida cortante, sangrante, que yo deba coser, ¿alguno de estos cuchillos trae el material y las herramientas para efectuar el trabajo? Mira, cuando se trata de cerrar una herida abierta, si no hay un sangrado profuso que sea arterial o venoso, que no se va a solucionar cosiendo, porque se va a producir una hemorragia interna, estos cuchillos por lo general no traen eso, pero se puede coser con todo. Hay que improvisar. Se puede coser con la caña de pesca, con el anzuelo de pesca, por ejemplo, porque se trata de cerrar. Y puedes utilizar cualquier hilo, cualquier tanza, cualquier hilo. Puedes utilizar el anzuelo de pesca, incluso con una cuerda. Y si es necesario y la herida es grande, puedes utilizar hasta cordel, porque el propósito es cerrar, para que no entren materiales extraños, ¿no es cierto? Siempre que se cose se venda. La idea es proteger. No es que evites el sangrado, porque en algún momento va a dejar de sangrar. El hecho de suturar una herida no significa que no va a sangrar más. Lo contempla ahí el hecho de llevar este tipo de tanza, también puede cubrir la necesidad de coser una herida. Un cuchillo comando como estos, digamos, un cuchillo que puede ser utilizado por los equipos especiales. Los equipos especiales tácticos hoy, si se quiere, ya tienen una preparación de medicina de emergencia, medicina táctica. Por lo tanto, van integrando. Porque hay que tener en cuenta lo siguiente, Ale. Ningún cuchillo de estos viene completo para todas tus necesidades. Vos lo tenés que integrar al botiquín y vos tenés que integrar las necesidades. Esto no viene o esta lanza que veíamos no viene con el palo para que vos lo hagas una lanza. Vos tenés que buscar el palo para hacer una lanza. Exacto, si no tendríamos un... Pero bueno. Estoy viendo un cuchillo que me trae recuerdos. Sí. Este cuchillo este es un cuchillo de paracaidista. Sí, ¿Qué explicación nos puedes dar del diseño? Este es un cuchillo pura sangre de combate. Y fíjate vos, sirve para cortar la cuerda, que es el filo largo, que estábamos hablando. La cuerda del paracaídas. La cuerda del paracaídas sirve para que el hombre combata, porque tiene la manopla para poder propinar los golpes y para poder golpear. También tiene masa y punto. Tiene masa y puño, exacto. Esto protege y también evita que sea lastimada la mano si él es atacado con algún arma. Es un cuchillo de combate específico que el que lo hizo ha pensado, además, en que tiene que cortar la cuerda. Por eso el pequeño dentado también, de ambas partes. Fíjate que tiene filo doble. Tiene filo doble porque él tiene que cortar la cuerda, ya sea la que está hacia adentro o la que está hacia afuera. Exactamente, es un pura sangre de... Y buscando otro que yo vi por ahí, un Bowie. ¿Qué Bowie característico, representativo? Y la hoja Bowie, ¿qué? ¿De supervivencia táctica o de supervivencia práctica? La hoja Bowie fue diseñada para pelear, básicamente. Es un cuchillo de todo uso.
Es un cuchillo que tiene como primera premisa la penetración para poder propinar una puñalada. No es un cuchillo de cacería porque tiene que ver el tamaño de la presa. Con esto una vaca no vas a matar, depende del tamaño, ¿no es cierto? O un cerdo tal vez sí. Es un cuchillo básicamente cómodo de pelea que tiene, fíjate, la hoja Bowie tiene filo en el lomo para que puedas facilitar el ingreso y tiene el filo abajo. Es un cuchillo que no tiene otra prestación. Básicamente es un cuchillo de pelea. Fíjate, es un cuchillo de pelea para llevar un arma. Donde en el momento en que se diseñó, se llevaba el revólver como primera arma y el cuchillo para uso diverso, digamos. Y los cuchillos americanos de los infantes de marina clásicos, que tenés los modelos más representativos. Bueno, fíjate, acá está el Cavar, por ejemplo, que es un cuchillo. Este es de la Segunda Guerra Mundial, y acá tenemos el Camillus de la Primera Guerra Mundial, y tenemos el actual, lo vamos a poner acá, y tenemos el actual que se le sigue dando. Este es de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Y segunda, porque bueno, se usaron en la Segunda Guerra Mundial, exactamente. Este es el primero, el Camillus. ¿Qué es lo que sucede? Fíjate que son cuchillos. Bueno, esto es una curiosidad, Alejandro. Este cuchillo de la Segunda Guerra Mundial, a diferencia de la Primera, en la línea de tiempo. Exacto. Vas a ver lo siguiente, una cosa curiosa. Fíjate, aquel es el medio, es el primero. Fíjate una cosa. El primero de ellos es un cuchillo donde se utiliza el cuero en todos ellos, que sobraban de los correajes que se hacían y se aprovechaba y se hacía el mango. El cuchillo tiene el propósito de golpear, que es esto, y de ser usado como cuchillo con una hoja Bowie, que es justamente lo que estábamos diciendo, que es para propinar para pelear. Vamos a ver la línea de tiempo de este cuchillo, que es muy interesante y que tiene una historia fantástica para que Martín nos describa. Empecemos con el antecedente histórico. El primero. Fíjate, estos cuchillos es el Camillus, que luego es una marca que luego, al no poder cumplir con todo el requerimiento de la cantidad de cuchillos que necesitaba, se unen dos hermanos que es Cavar, que ya vamos a hablar en otro momento de la historia. Está hecha de una hoja, del material en el que sobraba para hacer las armas de fuego, y está hecho las empuñaduras del cuero que sobraba de los correajes. ¿Cuál es la idea de esto? Es un cuchillo para pelear, ¿no es cierto?, de una hoja Bowie, y tiene la parte de atrás del mango para poder propinar golpes. Es un cuchillo pura sangre de pelea, digamos, con el pensamiento de esa época. Fíjate, el de la Primera Guerra Mundial no tiene ningún tipo de tratamiento especial. En cambio, el de la Segunda tiene un tratamiento que se puede apreciar ahí, que es un fosfatizado preparado para que el cuchillo no se afecte en el agua salada. No tienen como el moderno, por ejemplo, que es pavonado, sino que este tiene un fosfatizado. Fíjate vos, mirá, obsérvalo bien, el tratamiento ese que tiene, que es una pintura fosfatizada que lo protegía del agua salada. Estuvo diseñado y pensado para ir a combate directamente. Y este es el que se le da a los actuales marines, que es, obviamente, ese sí tenía la utilidad de cuchillo. Es decir, servía para cortar, para comer y para pelear. El vaciado clásico que tienen estos cuchillos. Hay una creencia popular arraigada que dice que ingresa aire o trabaja como canaleta. ¿Cuál es la verdadera propósito de su diseño? Alejandro, mira, el verdadero propósito de las canaletas es ofrecer resistencia a la hoja. Porque si la hoja es fija, no tiene nervio. El verdadero propósito es que haya una flexibilidad y resistencia a la hoja. Es una nervadura, y vamos a desterrar el mito de que en la canaleta pasa aire y el cuchillo es más malo. Claro, a pesar de que estamos envasados al vacío, ¿no es cierto? Fíjate que hay personas que eran lastimadas con este tipo de estiletes, se llaman, y de acá viene. Estos son estiletes españoles. Sí. Mira, estos son estiletes españoles que se supone que cuando vos, obviamente la única utilidad que tiene es la de proporcionar una puñalada. Sí. Esto cuando vos ingresabas en un cuerpo y salías ni siquiera sangraba, porque la herida era muy pequeña. Pero en realidad no importa que no se produzca un sangrado externo, eso es una fantasía, porque el daño en el órgano interno está.
Es decir, si yo cazo un pequeño animal y le propino una puñalada en el corazón, aunque no sangre, ya está la lesión dada y se va a morir, obviamente. Claro. Entonces, ese es el propósito, digamos, que muy tiene. dañino y muy específico. No es un cuchillo de supervivencia, No, no tiene nada de supervivencia más ni que... para abrir una lata de nada tampoco. Claro, pero sí es un arma urbana bajo un mundo muy peligroso. De bajo mundo muy peligroso. Muy y peligroso. clásico, porque se Muy usaba peligroso. mucho eso. Se usaba mucho eso. Fíjate lo mismo que y esto es muy interesante, que también, a ver, cuando elegimos un cuchillo de supervivencia hay que buscar que sea una hoja completa. Hay cuchillos que son para golpear y hay cuchillos que son para cortar. Tengo un amigo que ha roto un cuchillo gigante, un Airtor de estos, exactamente igual, por golpear. Porque cuando veamos esto, cuando veamos que tienen dientes, cuando veamos que la hoja es Bowie y que además está diseñado todo para cortar, no debemos golpear porque se quiebra. Los cuchillos de golpe no tienen nada de esto. Los cuchillos de golpe se asientan y se golpean con algo sobre el cuchillo. Es diferente, que es para cortar maderas grandes. No es un machete, sino que es un machete. Que tiene esa... y bueno, Exacto. Esta es un arma, por ejemplo, es un arma, porque no sirve para otra cosa, es un arma, la famosa navaja sevillana, sí. la que usaban los gitanos. La navaja sevillana, esto es así, repujado se llama esta mano. La navaja sevillana es un arma que solamente sirve para que penetre una puñalada corta y para que corte nada más, pero sosteniendo de acá. No se debe hacer ninguna presión, porque si no se quiebra. Está hecha la hoja específicamente para un uso, ¿no es cierto? Que es la famosa puñalada, en parte blanda, o el corte, y nada más. Y es un arma clásica de los gitanos, la usaban. Clásica, de hecho se han conocido. Un grabado muy fino, Claro, era parte de la ornamentación, como el gaucho que lleva su puñal repujado. Un arma fina, digamos. Un arma fina. Es decir, para matar en forma elegante. Claro, pero que tiene su funcionalidad. Nadie puede negar que miles de personas fueron a eso. O sea, no podemos decir que eso, si comparamos un cuchillo de esto con el espesor y todo, ¿no es cierto que tiene la construcción? Te digo que aquella ha sido más efectiva. Y esto quiere decir que cada cosa tiene su uso. Cada cosa tiene su uso. Y estoy buscando una pieza que yo sé que tú tienes, que es un kukri. Lo tenemos. Por favor, ya lo hacemos venir. Para redondear viene solo. con las armas, con los cuchillos de mucha masa. Que ya que mencionaste la palabra machete, sí. ¿Es posible que un cuchillo tenga una hoja, alguna función táctica o de supervivencia? ¿Para qué sirve? ¿Qué ventajas le da el diseño anatómico que tiene con las historias que tiene el kukri? Bueno, dale, mira, ahí también vamos a descartar un poco de la fantasía. Los cuchillos estos nacen como herramienta, esto porque es una herramienta nepalesa, originalmente para trabajar en el campo. Sí. Fíjate, un amigo Jorge Miranda que me ayudó a proveerme de esto, que es una belleza. Fíjate que dice Gurkha Army y tiene número. Esto se llama sirupate, es el cuchillo principal de los nepaleses, que fue diseñada para herramientas, es un machete. El machete que nosotros usamos en el campo para la geografía de ellos. Y de ahí viene el cuchillo kukri. Que ahí me lo imagino. Pero es un sirupate, acá no hay muchas posibilidades de ver uno, esto es una curiosidad, el sirupate. El machete, fíjate que tiene la misma estructura ancha de una sola hoja. ¿Por qué? Porque en su geografía ellos necesitaban una estructura de esta poco flexible, pero fuerte. Fíjate que el lomo sirve para que vos puedas golpear sobre el lomo. Luego, por tradición también, obviamente, sale el cuchillo kukri, que es descendiente de sirupate. Sí. Ellos ya todos sus cuchillos tienen esta forma. Obviamente la gente dice, esto sirve para degollar y qué sé yo. Bueno, obviamente esto también sirve para degollar. Y aquella, la navaja sevillana, obviamente Recordad que nuestros ejércitos degollaban en combate con las espadas, con los sables, que no tenían ninguna forma en particular. Y lo hacían.
Y este cuchillo, en particular esas muescas que tienen ahí, me voy a mostrar en la cámara, estas muescas que se repiten en varios diseños o modelos. También hay algunas teorías o fantasías de cuál es su verdadera utilidad o función. Vos notarás que la muesca no tiene filo. Ujú. Por lo tanto, si no tiene filo y tiene una especie de U que es para tirar, o sea, obviamente esto es para usar como herramienta. ¿Por qué? Porque los cazadores muchas veces envuelven piezas en alambre y las ciñen para poder ser arrastradas, y esto hace las veces de torniquete para que vos puedas ceñir. Claro. Esta es la verdadera. También sirve para que vos puedas poner un anzuelo y no lo cortes y vos puedas utilizar el cuchillo de la forma en que vos lo requieras. Así que ¿No es cierto? una herramienta. Es una herramienta en los cuchillos. No como el vulgo o más común piensa que esto es para detener una hoja o engancharla. Y mirá, Podría existir, pero puede no, ser que de casualidad, antes que nada, si Pero esto no fuese es- de esta forma, tendría que tener un guardamonte, un guardamanos como este. no es esa su función. Pero si hay alguien que puede enganchar un golpe de cuchillo así, con esto de esta forma, ese es un genio. Pero tiene que tener sí o sí la S que proteja. Esto no tiene ese propósito. Fíjate que en el año 1600, esto ya tiene el polvo del año 1600. En el 1600, en Italia, esta es una espada italiana, existía la quiebra espada. ¿Qué es esta? La quiebra espada se utilizaba en la mano no diestra, en la mano inhábil del Como tirador. un arma, Exacto, donde el tirador, Un plan donde B. el espadachín, Este era el plan B. claro, O un arma para secundaria, trabar, claro. porque ellos peleaban con una mano y atajaban, digamos, o bloqueaban la espada con esto, la espada hacía esto y ellos Engancha, trababan y chao. y le enganchaban. En ese momento en que el otro estaba tirando la espada, ellos Usaban aprovechaban y otra. hacían. El quiebra espada tiene otro propósito. Fíjate vos que estaba diseñada para proteger también la mano. Pero estas otras herramientas no tienen ese diseño, no hay ninguna protección. No está diseñada para eso. Para ese tema. Esta es una quiebra espada, mirá, muy poca gente conoce, del año 1600, diseñada en Italia por los mosqueteros justamente. Es Una cosa fantástica. una obra, una pieza histórica que no es fácil de ver, incluso el diseño del mango también. ¿Qué alambre. material es? Es alambre. Alambre Es alambre. y madera. Exactamente, y madera. Alambre y madera. Exactamente. Madera noble. Y madera noble y alambre. Mira, Con llegó un- hasta con acá. un, Y el pomo no es martelado, o sea, ponían el pomo y Golpear. lo golpeaban. Exactamente. Bueno, para ir redondeando, volviendo a nuestro tema del principio. Ante un escenario probable de una apocalipsis de cualquier índole de estos que ahora están de moda, Sí, y sí, yo sí. tuviese que preparar mi equipo, mi mochila, mi armamento, alimentos, y no puedo llevar 3 cuchillos. ¿Qué cuchillo de supervivencia que me permitiera al mismo tiempo encarar una supervivencia táctica? Es decir, una supervivencia táctica es cuando debemos escapar o estamos en un territorio que puede ser hostil. Entonces ahí hablamos de supervivencia táctica, que no solamente hay que luchar contra el medio, contra el hambre, contra el frío, cazar, sino que también hay que luchar contra la presencia de gente que es hostil. Eso es supervivencia táctica, hay que combatir, Sí, eventualmente hay que combatir, o más que combatir, a veces eventualmente combatir y replegarse. Pero también hay que sobrevivir, hay que cazar, hay que hacer un refugio, Hacer refugio, hay que sí. cortar madera, y no se pueden llevar 3 cuchillos o 4. ¿Qué tipo de cuchillo nos aconsejás que deberíamos buscar para completar nuestro equipo de supervivencia que reuniera la mayor cantidad de características, funciones y cualidades para sobrevivir? Hay que hacer la política del astronauta, que trata de llevar lo más que puede en el menor espacio posible. Exacto. Entonces los cuchillos de supervivencia de todo terreno, porque hay que comparar como un auto todoterreno y un auto que no es todoterreno, o una moto todoterreno, que sos amante de la moto, y una moto que no lo es.
¿no es cierto? Entonces los cuchillos es igual, Claro, Es igual. una moto de ruta, una moto todoterreno. Que sirve para todo, pero Que no es lo sirve- mejor en que nada. No es lo mejor en nada, exactamente. Estos cuchillos, por ejemplo, que tienen todo integrado en la funda y en la hoja y en el mango, esto es un ejemplo fascinante de la utilidad, ¿no es cierto? Porque tienes para colgar, para tirar. Fíjate que esto, vos cuelgas algo ahí porque es de acero y puedes tirar, puedes arrastrar una cuerda. Esto, tienes todos los elementos posibles ahí, desde lápiz para agua, boyas, tenés municiones, tenés otros elementos que sirven para hacer agua, plásticos y demás. Y luego tienes integrada en la funda todo lo posible, ¿no es cierto? Para hacer fuego, para hacer todo lo Tiene que hasta quieras. una tijera, Tienes tijera, dardo, alicate, tienes material, mirá, tienes hilo, hilo y aguja. hilo y aguja, tienes todo lo posible integrado. Tienes lupa. En la funda del cuchillo. En la funda del cuchillo. Es decir, que este cuchillo es una integración de todo lo que puedas. Esto sería lo más recomendable para un equipo de supervivencia, De supervivencia. ante la posibilidad de algún tipo de cataclismo o de... Y recuerda una cosa, no hay supervivencia si no podemos ser detectados si queremos o necesitamos serlo. Por lo tanto, el hecho de que tengan los silbatos y los espejos es indispensable, tanto para ser encontrado y poder ser rescatado, ¿no es cierto? Como para, para avisar que estamos en posición Claro, si nos sobre perdemos. todo en la supervivencia práctica. En la supervivencia práctica. Es que en algún momento la supervivencia táctica se convierte en También práctica. para que me rescate. Para que me rescate, pues si no me la quedo cura. ahí. Exactamente. Vamos a En ver, algún momento pasamos. Es el famoso punto de extracción. Ese es el punto de exactamente, que puede fallar y de pronto me pierdo de línea y necesito ser encontrado por alguien. Ya al final tenés que ser encontrado por alguien, pero esa es la idea. Mientras no encuentren los huesos. Mientras no encuentren los huesos. Siempre que hay una posición de ataque, tiene que haber un repliegue en algún momento, no puedo quedar ahí, ¿no es cierto? Entonces esto es igual. Eso es lo mismo. Bueno, Muy yo bien. creo que con esto muestra fantástica de piezas históricas y elementos, cuchillos que nos ha brindado Martín, llegamos a una conclusión y a responder, si bien no en forma completa, porque siempre vamos a querer llevar 2 o 3 cuchillos, Claro. ¿cuáles son las diferencias entre el cuchillo de supervivencia táctica y el de supervivencia práctica? Y separándolo del estilo militar, que es el de bayoneta. Entonces, como conclusión, para completar nuestro equipo y afrontar algún tipo de cataclismo e integrar en la mochila, esta es la respuesta, o este diseño, debe haber alguno más, a nuestro interrogante que nos planteó Pablo al comienzo de este video. Bueno, les agradecemos mucho y los esperamos ver en nuestro próximo video. Así es.